Las puertas de la sala del tribunal se abrieron lentamente, con un chirrido que resonó más de lo esperado, como si el propio edificio supiera que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. El conserje, que estaba de pie, cerca de la mesa de la defensa, mantenía la cabeza baja. Sus manos, encallecidas, temblaban ligeramente mientras se aferraba al borde de su desgastada chaqueta. Su nombre era Manuel Herrera, y para todos en aquella sala era simplemente un anciano humilde acusado de un crimen que insistía no haber cometido. Pero cuando las tres mujeres, elegantemente vestidas, entraron al recinto, con sus tacones resonando en un ritmo seguro y cadencioso sobre el suelo de mármol, el ambiente cambió. Nadie esperaba lo que ocurriría después. Nadie sabía que el callado conserje, al que estaban a punto de juzgar, había cambiado para siempre 3 vidas rotas. 20 años atrás, Manuel Herrera era un hombre que no tenía más que una fregona, un cubo oxidado y un corazón que se negaba a rendirse con los demás. Incluso cuando la vida se había rendido con él, trabajaba de noche en una escuela pública de primaria en un pequeño pueblo de Castilla, mucho después de que las risas de los niños se hubieran desvanecido en el silencio. Su vida ya había sido esculpida por la pérdida. Su esposa Rosario había fallecido años atrás a causa de una enfermedad, dejando un silencio en su pequeño apartamento que ninguna cantidad de trabajo podía llenar. No tenían hijos propios, y el vacío de esa ausencia persistía como una sombra en cada rincón de su vida. El mundo de Manuel cambió en una lluviosa tarde cuando encontró a 3 niñas acurrucadas detrás del contenedor de la escuela, empapadas, temblando y aterrorizadas. Sus nombres eran Lucía, Sofía y Valentina. La mayor no podía tener más de 10 años. Sus padres habían muerto en un trágico accidente, y el sistema creado para protegerlas las había dispersado en la incertidumbre. Habían huido de un hogar de acogida donde se sentían no deseadas, invisibles y sin amor. Manuel no planeaba convertirse en nada más que un hombre que les ofrecía refugio por una noche, pero esa noche se convirtió en una semana, y esa semana se convirtió en toda una vida. Les dio lo poco que tenía: su pequeño apartamento, sus escasos ahorros y sobre todo su amor inquebrantable. Asumió turnos extra, limpió oficinas pasada la medianoche y se saltó comidas para que las niñas pudieran comer. Remendó su ropa, las ayudó con los deberes y se sentó a su lado durante las tormentas cuando el miedo volvía a instalarse en sus corazones. La vida no fue amable con Manuel. Las facturas se acumulaban, su salud comenzó a deteriorarse. Hubo noches en que el agotamiento casi lo aplastó, cuando el peso de la responsabilidad se sentía insoportable. Pero cada mañana, cuando veía a las niñas reír, crecer más fuertes y empezar a creer en sí mismas de nuevo, encontraba la fuerza para seguir adelante. Lucía se convirtió en una joven ferozmente inteligente que encontró consuelo en los libros y soñaba con ser abogada. Sofía descubrió su pasión por la medicina al ver a Manuel luchar con enfermedades sin tratamiento, prometiendo que algún día ayudaría a quienes no podían permitirse atención médica. Valentina, la más pequeña, cargaba con una resiliencia callada que se transformó en amor por la justicia y la defensa de los demás, decidida a proteger a quienes alguna vez se habían sentido tan impotentes como ella. Manuel nunca pidió reconocimiento. Nunca contó la historia completa a nadie. Para el mundo exterior seguía siendo solo un conserje, callado, invisible y fácilmente ignorado. Pero para aquellas 3 niñas, él lo era todo. Los años pasaron y las niñas fueron marchando a la universidad una a una, cada una llevando consigo un pedazo del sacrificio de Manuel.
Él permaneció atrás, envejeciendo, con el cuerpo más lento y las manos más ásperas, pero el corazón igual de firme. Las vio triunfar desde la distancia, sin querer nunca cargarlas con sus propias dificultades. Creía que su propósito ya se había cumplido. Entonces, un día, todo se derrumbó. Manuel fue acusado de malversar fondos del distrito escolar donde trabajaba. Los cargos llegaron de repente, respaldados por registros manipulados y pruebas circunstanciales. No entendía cómo había ocurrido. Apenas entendía de ordenadores, mucho menos de sistemas financieros. Pero al sistema no le importaba su confusión. Para ellos era un blanco fácil, un hombre pobre y sin recursos para defenderse. Fue detenido en silencio, sin resistencia. Sus compañeros de trabajo evitaban su mirada. La comunidad murmuraba. El hombre que había pasado décadas limpiando tras los demás era visto ahora como alguien que había manchado su propio nombre. Manuel no llamó a nadie, ni a Lucía, ni a Sofía, ni a Valentina. No quería interrumpir sus vidas, sus carreras, su felicidad. Ya les había dado suficiente. Pensó que esta era su carga que debía cargar solo, pero la verdad siempre encuentra la manera de hacerse oír. Lucía fue la primera en enterarse del caso. Ahora, abogada de éxito en Madrid, no podía creer lo que estaba leyendo. El hombre que la había criado, que había sacrificado todo, estaba siendo acusado de algo que jamás haría. Contactó de inmediato con Sofía y Valentina, quienes sintieron el mismo impacto, la misma incredulidad y la misma determinación ardiente. No dudaron. En pocos días estaban de vuelta en Castilla, frente al Palacio de Justicia, donde Manuel esperaba solo un veredicto que podría destruir el resto de su vida. Y eso nos lleva de regreso a aquel momento, las puertas de la sala abriéndose, las tres mujeres entrando, y ese silencioso cambio que siguió. Manuel levantó la vista lentamente. Sus ojos cansados se abrieron de par en par al reconocerlas. Por un momento no pudo hablar. No las había visto juntas en años. Se veían fuertes, exitosas, seguras de sí mismas. Todo lo que él había esperado que llegarían a ser, pero lo que no esperaba era lo que vino después. No estaban allí solo para visitarle, estaban allí para defenderle. Lucía tomó la iniciativa, con la voz firme y convincente, mientras presentaba prueba tras prueba que desmantelaba el caso. Sofía aportó testimonio pericial, analizando las inconsistencias financieras y demostrando que los registros habían sido manipulados. Valentina descubrió la verdad, un administrador corrupto que había utilizado la posición de Manuel para encubrir su propio desfalco. La sala observó en un silencio atónito cómo la narrativa se deshacía. El humilde conserje ya no era invisible. Estaba en el centro de una historia de injusticia y redención. Manuel permaneció sentado, abrumado, mientras las niñas a las que un día había protegido se alzaban ahora como su escudo. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada momento de duda, todo había llevado a este instante. El juez finalmente dictó el veredicto, no culpable. El verdadero culpable fue detenido poco después y el nombre de Manuel quedó limpio. Pero el momento que quedó grabado en todos los presentes no fue el veredicto en sí, fue lo que ocurrió después. Las tres mujeres se volvieron hacia Manuel con los ojos llenos de lágrimas, gratitud y amor. No dijeron mucho, no hacía falta. Los años de entendimiento silencioso entre ellos lo decían todo. Manuel, el hombre que alguna vez creyó no tener nada, se dio cuenta en ese momento de que lo tenía todo. En las semanas que siguieron, la vida de Manuel cambió de maneras que nunca había imaginado. La comunidad que una vez dudó de él, ahora lo celebraba. Su historia se difundió no como un relato de acusaciones, sino como uno de heroísmo silencioso y amor duradero. Pero Manuel no buscó atención. Regresó a su vida sencilla, aunque ya no solo.
Lucía, Sofía y Valentina se aseguraron de ello. Lo visitaban con frecuencia, le llamaban cada día y le recordaban constantemente que nunca había sido olvidado, porque la verdad es que la bondad no desaparece, no se desvanece en el olvido, crece en silencio, con paciencia, hasta que un día regresa de maneras más poderosas de lo que nadie podría esperar. Y Manuel Herrera, el humilde conserje que una vez lo dio todo por 3 niñas huérfanas, se convirtió en prueba viviente de que incluso los actos más pequeños de amor pueden resonar a lo largo de décadas. Cuando el sol se puso sobre aquel pequeño pueblo castellano, Manuel estaba sentado en un banco frente al Palacio de Justicia, contemplando cómo el cielo se teñía de dorado y carmesí. A su lado estaban las 3 mujeres que una vez habían estado perdidas y solas, ahora fuertes e inquebrantables. Había pasado años pensando que las había salvado él a ellas, pero al final fueron ellas quienes le salvaron a él.